nosotros somos capaces de decir, bueno, acepto, entrego mi corazón para que mi madre se salve, entrego mi corazón para que mi hijo se salve, le entrego mi corazón a mi padre para que se salve, porque se ama. Solo se pueden hacer cosas así cuando se ama, cuando se ama. Y fue tanto el amor de Dios entonces que Él nos entregó a su único Hijo como sacrificio por la salvación de todos nosotros, para que nuestra alma quedase limpia. Y más aún, hermanos, más aún, esto lo quiso perpetuar el Señor con su sacrificio en la cruz. Entonces, es el día del amor, es el día de la amistad. Y el amor que nosotros tenemos que ofrecer es totalmente diferente. Debe ser totalmente diferente al que muchos de nuestros hermanos, incluso en la fe, se están ofreciendo en este momento. Porque el amor que nosotros, los creyentes, el amor que nosotros, los enamorados de Dios, tenemos que ofrecerle a nuestros hermanos, tiene que ser el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué amor tenemos que ofrecer nosotros? ¿El amor humano o el amor de Dios? Bueno, el amor humano lo pueden conseguir en otro lugar, pero el amor de Dios nosotros lo podemos ofrecer, y ese es el que tanto necesita el mundo. Este es el que tanto necesitan nuestros hermanos. Pero ¿dónde, hermanos? ¿Dónde es posible conseguir este amor? ¿Dónde es posible llenarnos de este amor? Bueno, existe un lugar muy privilegiado donde nosotros podemos conseguirnos con este amor, donde nosotros nos podemos llenar de este amor, y ciertamente en la oración personal y en la oración que nosotros podemos realizar en nuestra casa y con nuestras familias y con la lectura de la palabra de Dios también. Pero del amor de Dios, ese amor de Dios invade nuestra alma, ese amor de Dios llena nuestra alma cuando nosotros estamos delante del sagrario. Delante del sagrario nos llenamos del amor de Dios. Cuando estamos muy cerca del sagrario, en adoración es cuando más nos llenamos del amor de Dios. Cuando nosotros estamos muy cerca del sagrario, prácticamente hacemos lo mismo que hacen los ángeles en el cielo. Los ángeles fueron creados por Dios para que alabaran a Dios en el cielo. Y a nosotros nos ha puesto en esta tierra para que lo adoremos. A nosotros nos ha puesto en la tierra para que lo alabemos. Nos ha puesto en esta tierra para que nosotros lo honremos. Este es el proyecto de Dios para nosotros. Más que crearnos para servirle a tantos hermanos en esta tierra, más que para ser médicos, más que para ser profesionales, entre otras cosas, hermanos, nos ha elegido para que lo adoremos y para que lo alabemos. Y para llenarnos de este amor, solo podemos conseguirlo en el sagrario, delante del sagrario, en adoración. Solo podríamos conseguirlo en la misa, el mayor lugar, el lugar más grande, el lugar más pleno donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y llenarnos de ese amor, es en el sagrario y en la misa. En la misa el Señor se manifiesta completamente, como se nos manifestará en el cielo también. Un día, hace muchos años atrás, una mujer tenía muchísimos problemas con su esposo. Ya no sabía qué hacer. Ella buscó la manera de solucionar todos los problemas con su esposo. Su esposo era un hombre muy infiel. Esta era la mayor tortura para esta pobre mujer. Un día, ella decidió entonces ir donde una bruja. Fue donde la bruja. Y la bruja le dijo: tienes que ir a la iglesia, te vas a confesar y vas a recibir la comunión. La comunión luego me la vas a traer, por favor. Entonces ella se quedó escandalizada, alarmada, pero no es posible traer a este lugar el cuerpo del Señor, el alma del Señor, la divinidad del Señor.
pero sin embargo se arriesgó y lo hizo. Fue a la iglesia, se confesó, recibió la comunión, y después de haber recibido la comunión, entonces la guardó en un pañuelo y la guardó en sus ropas. Ella avanzaba hacia la casa de la bruja, y resulta que las personas que iban a su alrededor notaban que estaba derramando sangre, se estaba derramando la sangre, había sangre, se estaba derramando la sangre. Entonces, y ella ni siquiera se daba cuenta. Entonces una de esas personas se acercó para decirle: señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, en vez de irse a la casa de la bruja, claro, entró en razón y dijo: Señor, ¿qué he hecho? Cayó en cuenta que estaba profanando gravemente al cuerpo y la sangre, el alma de nuestro Señor. Se devolvió a su casa. Entonces ella quería también que la cosa pasara desapercibida. Estaba un poco alarmada, pero quería que su esposo no se diera cuenta de estas cosas. Entonces sacó, se dio cuenta que en el pañuelo no era un pedazo de pan como comúnmente nosotros lo hemos visto, sino que era en efecto carne. Era carne que derramaba sangre. No quería que su esposo lo notara, y lo guardó en un baúl en su habitación. Llegó su esposo, y mientras pasaba la noche se dio cuenta que un resplandor estaba brotando de ese baúl. Entonces era un brillo único que en esa noche iluminaba la habitación. Su esposo se dio cuenta también de lo que estaba sucediendo en la habitación. Más aún, los ángeles, ya que nadie lo hacía en ese momento, entonces los ángeles adoraban al Jesús que estaba en ese lugar, al Jesús que brillaba en ese lugar. Entonces, a primera hora en la mañana, la mujer ya no soportó más, la mujer ya no aguantó más. Entonces fue a buscar al sacerdote y fue a contarle al sacerdote qué era lo que había sucedido. El sacerdote fue a su casa, allí tomó la carne del Señor, tomó la sangre que se estaba derramando e hicieron una procesión por todo el pueblo, y gracias a Dios, gracias a todo esto, a esta gran manifestación, gracias a este milagro, pues entonces muchas personas se convirtió el hombre, el que era infiel, el que era adúltero, y se convirtieron muchas personas en aquel lugar. Al pasar el tiempo, pues obviamente los científicos hicieron una intervención, y en efecto lo único que pudieron decir era que era sangre humana, que era en efecto sangre de un ser humano.